Gracias Ofelia por la presentación y por la invitación, y a la red también por estar aquí. Ahora opero también como de casa, le doy la bienvenida también a Jorge, que está de vecino, pero de casa, invitados. Y un gran honor tener a alguien como el doctor Jorge Durán, hablándonos. Ya vimos todo lo que nos provoca en términos de análisis, de pensamiento, de política, y con toda su trayectoria sin duda implica un gran aporte. Y me parece interesante lo que planteaba porque justo nos permite, se coordina, se complementa muy bien con lo que yo quiero presentar, en términos de que la presentación del doctor Durán está muy centrada en la coyuntura, en la parte hoy día, de lo que está pasando con Trump. Y la idea mía es justamente, el título lo dice, es la situación de los latinos en Estados Unidos repensando el futuro más allá de Trump. Y cuando digo más allá de Trump, en doble sentido. Los dos buenos sentidos. Uno, más allá de la persona, o sea, no solo por Trump, ¿no? Es un poco de salir de la coyuntura y entrar más bien en análisis estructural de los ciclos más largos, y eso implica salirse de la persona, ¿no? Más allá de Trump, y también más allá de la época actual, digamos, pensando en un ciclo más largo, más allá de lo que viene, pero también más allá de lo que fue, de lo que ya ha pasado, o sea, una visión más larga. En ese sentido es interesante ver justamente las distintas formas de que es necesario complementar estos análisis de coyuntura, porque la coyuntura la estamos viviendo y sufriendo día a día, pero también es importante tener visiones más largas de ver hacia dónde va esto, ¿no? Que tiene mucho que ver también con las preguntas, la pregunta esencial que está detrás, bueno, ¿cómo definimos hacia dónde vamos? El interés nacional que plantea Durán, o sea, eso es importante también tener idea de cómo están las cosas también, ¿no? Para definirse en ese contexto. A ver si latino cómo funciona esto. Sí. Espero que se vean las letras, no, estoy un poco chico. La pregunta es precisamente cómo entender, y bueno, y parto también de una frase de del último discurso de Obama. Él planteó 3 temas importantes que quedaron pendientes. El segundo es, claro, y lo dice, que el racismo sigue siendo una fuerza poderosa que divide nuestra sociedad. Se refiere a Estados Unidos. Bueno, en realidad no es solo Estados Unidos. Estamos hablando en realidad de muchas sociedades desarrolladas y también de nuestra América Latina. En ese contexto, y viene la pregunta, ¿cómo entender la irrupción de alguien como Trump? Es la representación del fin de una era. Es lo último que va quedando de un racismo, digamos, anquilosado, etcétera, que va a morir, digamos, va saliendo ya de salida, ¿no? O es el inicio de una nueva fase, un nuevo ciclo en los Estados Unidos. ¿Qué representa Trump? Y lo que está detrás de Trump, no la persona, sino estos discursos de Trump, que esta aglutinación que hizo en su discurso de juntar a los supremacistas, juntar a clase media que había estado perdiendo con la globalización económica y no pudo reinsertarse laboralmente, etcétera. Todo eso, ¿qué significa eso? Para responder, lo que yo siento es que debemos salirnos de la coyuntura y analizar la situación en un ciclo más largo, que es la perspectiva que quiero hacer. Y en el caso particular de lo que está pasando en Estados Unidos y también en Europa, la cuestión de verlo de la perspectiva de los retos que plantea el cambio demográfico, que ya experimenta estas sociedades avanzadas y a la cual también vamos nosotros. Más atrás, con 2, 3, 4 décadas, dependiendo el lugar, vamos más atrás, pero al mismo vamos hacia allá. ¿Y por qué es importante el cambio demográfico? Porque muchas de las discusiones que hoy día se dan están ausentes. Lo que está pasando en la demografía está ausente. Y vamos a ver que es muy relevante este cambio, ¿no? En el caso de Trump y los supremacistas blancos, esta xenofobia, este odio a México y los mexicanos, que en realidad los latinos, ¿no? Va más allá del discurso, en mi entender, del discurso clásico supremacista, fascista, digamos, o del nazismo clásico, ¿no? De suprimir y de aniquilar al otro. De hecho, no está planteando la aniquilación de nadie, simplemente sacarlo, ¿no? Pero plantea también, hace un giro, una cuestión no menor, y tiene que ver con la demografía. El problema es, se te empieza a plantear, como los latinos y el explosivo crecimiento demográfico como una amenaza a los privilegios y al dominio de los blancos. El temor a lo latino, es el miedo no es el temor a lo latino como cultura solamente, como otro, que también lo es, que vengan seres inferiores, diferentes a nosotros, etcétera, de acuerdo a la perspectiva supremacista, sino que además
en el contexto demográfico lo blanco pueda convertirse en minoría. Es el miedo a que Estados Unidos ya no sea más un país de blancos. Ese es el miedo. Quien mejor ejemplifica esto es Jared Taylor. Si le pueden poner el play ahí abajito para escuchar un extracto de la entrevista de Jorge, que le hizo Jorge Ramos a Jared Taylor. ¿Pueden? Bueno, mucha tecnología no. Bueno, me lo salto para ir. Ya. Es un minuto solamente de la entrevista. Ah, no le pusieron volumen. But a country that is clearly based on a European model in which whites will basically remain the overwhelming majority in perpetuity. You are promoting a process that will reduce my people to a minority. You want more power for Latinos. That comes at the expense of my people's power. Let's talk about 50 years from now. In 2044, yes, white non-Hispanics will become a minority. Yes. Is that what you're afraid of? Mr. Ramos, it's fantastic for you, for my people to lose power and become a minority. That's fantastic for you. How does it feel for because me? Because it is our country, Mr. Our Taylor. country, our It is our country. Don't you think we both have the same rights in this country? I think that despite this nonsense in the Declaration about anybody being anyone, white people, you don't think we are all created equal? No. What you want to do is change this country into an entire nation in which white people will become refugees in their own land so if your vision comes through. You don't want to live Bueno, este es un extracto de la entrevista. La entrevista es más larga y está complementada con el discurso clásico supremacista. Él plantea que los africanos, los de origen africano, los de origen latino, somos inferiores. No así los asiáticos, curiosamente. Y lo dice explícitamente. ¿No? Y es lo que él dice al principio, que no quedó muy claro, que él quiere un país al estilo europeo, de europeos, blancos. Ese es el punto. Frente a este cambio, al cambio demográfico que vamos a ver adelante, este discurso justamente, el discurso supremacista plantea un giro, que el problema ya no es solo el otro, pura y simplemente como lo era en el discurso clásico, sino que esos otros ahora son muchos y amenazan con ser más que nosotros. Y ese es un conflicto nuevo, no es que lo otro desaparezca, sino que se suma a ese y sobre el cual empieza. Y justamente Trump y su equipo se monta sobre esto en términos del riesgo de la población blanca de perder la hegemonía, por un lado demográfica, y que eso devenga en perder hegemonía política, social y sus privilegios. Ojo, no son los primeros en plantear esta situación. Huntington ya lo planteaba en los años 90, pero más claramente Philip Martin y Martin Rus, dos académicos, que no podemos hablar que para nada los conocemos, no son para nada supremacistas ni nada que ver. O sea, al contrario, son personas que además han hecho muy grandes aportes al estudio de las migraciones. Ya hace una década planteaban un problema similar, o en otros términos, pero el mismo problema que lo decían, el trade-off entre numbers versus rights, o sea, números, volúmenes o derechos. Y aclaro, no son supremacistas para nada, ¿eh? O sea, pongo mis manos al fuego por eso, digamos, ¿no? Para ello, el problema con la migración actual es que es muy numerosa, que no permite asegurar el reparto de privilegios y derechos para todos los inmigrantes. Entonces la pregunta es, o se reduce el número de inmigrantes y por tanto, con menos números, sí tenemos derechos para todos, derechos laborales, derechos cívicos, derechos humanos, o se acepta una migración masiva, pero lo siento, digamos, el pastel de los derechos humanos no alcanza para tantos, está reducido, no hay más. Entonces el pastel, o si vienen 2 se lo comen muy bien todo, pero si vienen 1000, lo siento, te toca un pedacito, migajas a cada uno. Esa es la idea básica de que está detrás, el sentimiento que está detrás. Lo que no explican es con base en qué criterios se establece esta distribución de los derechos de tal modo que, curiosamente, el pastel de los derechos humanos se alcanza para los blancos y no alcanza para los migrantes o para las minorías. ¿Por qué el trade-off, numbers versus rights, opera solo para los inmigrantes, sus descendientes, y no para los blancos u otras minorías? Detrás, evidentemente, hay un sesgo discriminatorio, no asumido, que es la discriminación al migrante por su condición, pero no a cualquier migrante, sino a un migrante muy particular. Y no necesariamente tiene que ser migrante porque es latino, sino migrantes de baja calificación, porque a los migrantes de alta calificación que van al Silicon Valley, etcétera, la situación empieza a operar de otra manera. Hay otros discursos, otra retórica, digamos, en ese plano.
Lo que está detrás de esto, eso sí hay una contradicción importante en términos de derechos humanos. Una situación circunstancial, la condición migrante, opera por sobre una condición esencial del ser humano. Y eso es algo que no puede aceptarse. No podemos aceptar que una situación coyuntural, histórica, predomine por sobre una condición esencial, que es la del ser humano. Los derechos humanos están establecidos por la condición esencial, por la condición de ser humano, independiente de las circunstancias históricas de esa forma de ser humano. Migrante, no migrante, blanco, negro, alta educación, baja educación, hombre, mujer. Esos son elementos circunstanciales históricos. Estos otros son elementos esenciales, digamos, ¿no?, que operan. Ahora, considerando lo anterior, mi interés es presentar una reflexión y análisis y datos de cómo el impacto demográfico reconfigura estas discusiones sobre racismo. ¿Qué consecuencias, la pregunta es, qué consecuencias tiene para una sociedad como la norteamericana su transición desde su tradicional configuración como país de amplia mayoría blanca, o sea, un país de blancos, pero ampliamente de blancos, a una sociedad de minorías demográficas? ¿Cómo se replantea el pacto social y político entre los distintos grupos étnicos que componen la población norteamericana en un contexto donde ninguno de ellos sea una mayoría demográfica, en términos de volúmenes? Y llegamos a una situación inédita de equilibrios demográficos. Vamos a ver algunos datos que explican, que ven esto, ¿no? Ahí. Esta es la tendencia de la población de Estados Unidos. Y aquí, curiosamente, un dato demográfico que en las últimas 2-3 décadas ha sido esencial. La población a nivel mundial y a nivel local no sigue una tendencia malthusiana de crecimiento explosivo todo el tiempo, sino que tiene ciclos. Y estamos llegando a un ciclo de agotamiento del crecimiento. Y ese ciclo, algunos más temprano, otros más tarde, la población de Estados Unidos, la población blanca, ya lo está logrando. Estamos en este nivel. Y lo que viene es un estancamiento y un descenso. Esto lo va a experimentar América Latina entera en los próximos 100 años, 50 años, ¿no? El pasa es que Estados Unidos lo está experimentando ya, Europa lo está experimentando ya. Lo que pasa es que la migración latina, o las minorías más bien, muestran un comportamiento diferente. No es que las minorías latinas van a crecer hasta el infinito, van a llegar a un punto de agotamiento y van a bajar. Pero mientras eso pase, el equilibrio demográfico, étnico-demográfico cambia. Aquí tenemos la composición de la población desde 1700 hasta 2060, con la proyección, el último grupo, ¿no? Y vemos que hasta 1980, es decir, hasta hace poco, desde 1700 a 1980, es decir, más de 2 siglos, casi 3 siglos, y si tenemos los datos, tengo los datos de 1600, y es igual. La población norteamericana era esencialmente blanca, y se mantuvo con altos y bajos, ¿no? Variando cuando, en fin, por distintas coyunturas. En la época de colonia británica, la época de independencia, el siglo XIX, el siglo XX, se mantiene como una gran mayoría, 80% de la población, al menos el 80% eran blancos. Sin embargo, a partir de 1980 esto empieza a cambiar, pero radicalmente. Hoy día, solo el 60-61% son blancos. Y se espera que para el año 2060 el 44% sean blancos. Es decir, hay una mayoría de minorías. De hecho, las minorías son el 30% serían latinos, 28% otras minorías, africanos, o sea, de origen africano, de origen asiático y aborigen, y 44% blancos no latinos. Y esto se debe por lo que decía anteriormente, ni modo, es el cambio demográfico que se está viviendo. Y esto tiene que ver con 2 fenómenos. Uno, el envejecimiento de la población blanca, al cual apuntamos también nosotros los latinos. Ojo, vamos 2 décadas atrás y para allá vamos. Pero esas 2 décadas fundamentales. En 1980, la edad mediana eran 31 años, el 50% de la población tenía menos de 31 años. Hoy día, el 50% de la población tiene más de 43 años. Eso es lo que está cambiando. Y se ve como la parte gorda de la pirámide pasa de abajo a arriba. Y abajo empieza a encostarse. Esto pasa también en Europa. Me voy a saltar ese cuadro específicamente para conversarlo con el embajador, pero bueno. Si lo vemos ahora, el segundo elemento importante del envejecimiento, el segundo es la baja natalidad y fecundidad de la población blanca versus la población latina y las otras minorías. Y aquí vemos los nacimientos, el año 70, el año 80 todavía,
los nacimientos blancos eran más del 70-75% de lo total de nacimiento. Ya hoy día son menos del 50% o anda por el 50%. Es decir, la mitad de los nuevos americanos por nacimiento, solo la mitad son blancos. La otra mitad son minorías. Si nos vamos abajo, ya abajo es una sociedad de minorías, ¿no? Y se ve que si proyectamos eso al 2060 va aún más para abajo. Si lo vemos con la estructura, juntamos las dos cosas, envejecimiento y baja natalidad. Esta es la estructura por edad de la minoría actuales y la mayoría blanca. El año 80, los blancos eran mayorías en todos los grupos, y los blancos, y las minorías eran minoría en todos los grupos etarios. Hoy día se ve que ya empiezan a haber ciertos equilibrios abajo. Se mantiene la primacía en las edades adultas y adultas mayores. Para el año 2060 van a ser minoría en casi todas las edades, salvo en 60, 70 años para arriba, en los viejitos. Y en todas las demás van a ser minoría, y amplia minoría los blancos. No significa que los otros sean todos igualitos, pero esto cambia los equilibrios demográficos. Del 80% van a pasar a ser el 40% en muchos grupos de edad o menos. Curiosamente, California hoy día ya está viviendo ese fenómeno. California hoy día tiene una composición de dos grandes tercios y un tercio chiquitito. Es decir, blancos y latinos son entre el 38 y 40% cada uno. Y el otro 23-20% son las demás minorías. Es decir, hoy día ya en California, blancos y latinos están equiparados. Si lo vemos por estructura, por edad, sin embargo, hay una situación importante. Los blancos y los latinos somos la misma cantidad, pero los blancos están arriba, de sobre 40, 50 años, y los latinos estamos abajo. Y eso es un cambio sustantivo para lo que viene. Los que vienen son los de abajo, ¿ok? Y ojo, en California hasta el año 70, 80 se mantenía el mismo efecto o la misma condición nacional. De 80%, todo California, el 80% era blanca. Este cambio se dio ahora y se dio por la intensidad y la magnitud del cambio en el envejecimiento, la baja natalidad y la alta migración, que se dio desde los años 70, 80 hasta el año 2010 más o menos. ¿Okay? Y ese cambio ya está ahí. Por más que quieran parar, muros ponerle, el cambio ya lo tienen dentro. Y es un dato fundamental, que ya está cambiando la situación. Y ahora vemos veamos qué pasa con la racialización de la desigualdad social. Cuando vemos qué pasa con la estructura ocupacional según condiciones étnicas. Y vemos que los blancos tienden a estar arriba, en los estratos altos de ocupacionales, directivos, profesionales, pero no en los estratos bajos, en la construcción y en las actividades de servicios personales, de reproducción. California es increíble. En California el 40% de la población trabajadora es latina y el 40% es blanca. Sin embargo, los latinos estamos abajo en la estructura ocupacional, en la pirámide ocupacional, y los blancos están arriba en la pirámide ocupacional. Esto es una situación de conflicto, de tensión, que no ha explotado, que va a explotar. ¿Por qué? Porque con todo derecho los que están abajo en la estructura ocupacional van a reclamar. Si yo estoy abajo en la estructura ocupacional, pero en la pirámide de edad estamos igual, ¿no? Requiero estos mismos privilegios que tienes tú porque yo no los tengo. Y esto marca una situación diferente a la lucha contra el racismo de los años 50-70, de lo llamada los derechos civiles, que fue impulsada por la población afroamericana, en que la población afroamericana siempre se constituyó como minoría demográfica. Y en función de eso se planteaba la lucha. O sea, era un elemento estructural. Hoy día los latinos, si empiezan una lucha de este tipo, esto es lo que está detrás. Si lo vemos ahora, la desigualdad social por ingresos es mucho más evidente todavía. O sea, los latinos estamos en los sectores, somos los pobres, las clases bajas, y los blancos son los sectores altos. Uno dice, bueno, si soy minoría, ¿con qué fuerza política, social, demográfica puedo reclamar? Pero si ya no soy una minoría y peleo la primacía demográfica con la mayoría, sí hay otra herramienta y hay otro conflicto. Y esto es justamente lo que estaba planteando Jared Taylor. Tú quieres que yo sea una minoría. No es que yo quiera, es para allá va la tendencia. El problema es que al convertirse los blancos en minoría, la primera minoría si quieren,
pero minoría al fin y al cabo, implica un replanteamiento también de la distribución de los privilegios, derechos, obligaciones de cada quien. Ese es un punto. Y ahí es donde la situación no se quiere discutir. Oye, evidentemente. Perdón, ahí va. Este otro dato, un dato mucho más técnico, que habla sí de explotación, que es cuánto es lo que reciben cada grupo étnico en términos de ingreso versus cuánto es lo que aportan cada grupo étnico en términos de producto. De acuerdo a la teoría económica, eso debería andar en equilibrio. Más o menos debe ser lo mismo lo que recibo que lo que aporto. Coyunturas más, coyunturas menos, por ahí debe andar. Sin embargo, es sistemático que los blancos reciben más que lo que aportan y las minorías latinos, afrodescendientes, aborígenes, etcétera, recibimos menos. Y es una situación estructural. Esto no tiene que ver con segregación ocupacional. No es porque estemos en los puestos de trabajo peor pagados. No es solamente eso, sino que además de mandarnos a puestos de trabajo peor pagados, la construcción, servicios personales, etcétera, en esos puestos no se nos paga, no se nos remunera de acuerdo a nuestra productividad. Es decir, a una segregación social, sociológicamente hablando, una segregación ocupacional, se le agrega en términos económicos una discriminación económica. Lo que se llama en economía la discriminación salarial. Se le paga, el salario es menor al valor del producto medio o marginal. Eso. Y eso ya es otro nivel de discriminación. ¿Y cuáles son los otros impactos? Que el cambio demográfico de la población blanca en Estados Unidos está llevando desde los años 90, cada vez creciendo, a un déficit de mano de obra. Es decir, la dinámica demográfica no genera la población en edad activa y con capacidad de trabajar y que busca trabajo, la fuerza de trabajo necesaria que requiere el crecimiento de la economía. O lo que es lo mismo, la economía genera más puestos de trabajo que lo que genera, que los trabajadores que genera la demografía local, nativa de Estados Unidos. Y ese es un déficit. Ahora, normalmente las economías desarrolladas tienen ese déficit. Pero siempre, de hecho, hasta los años 70, 80, ese déficit era muy marginal. Lo importante en el caso de Estados Unidos, y que también se reproduce en Europa, en Alemania, en España, en Italia, en Francia, etcétera, que ese déficit ha ido aumentando sistemáticamente. Claro, el periodo de crisis vemos una caída, efectivamente, porque ahí cayeron los empleos, pero se recupera. Y prácticamente se ha duplicado entre 1995 y 2015 ese déficit. Y este es un déficit que marca que la demografía versus la economía. Otro elemento, y ahí lo tenemos claramente, el déficit acumulado, cómo ese déficit es cubierto por fuerza de trabajo, de acuerdo, digamos, básicamente los latinos, los inmigrantes latinos y otros inmigrantes son los que contribuyen a suplir ese déficit, ¿no? Y esa contribución, ¿qué importancia tiene? Muy simple. La contribución al crecimiento del PIB desde 2000 al 2015, en un periodo largo que incluye la crisis económica. Los blancos, la fuerza de trabajo blanco solo aportó el 42% del crecimiento del PIB. Que no cualquier crecimiento, el crecimiento, es el sostenimiento de la mayor potencia económica mundial, o sea, no es cualquier cosa. Y las minorías étnicas el 58%. Esto tiene que ver ya que, en términos económicos, el crecimiento económico es un crecimiento de minorías. Ahora, no todas las minorías son latinos e inmigrantes, pero estamos hablando de esa tensión, mayoría-minoría. Dentro de ellas los latinos son una gran importancia. Para concluir, parafraseando a Jorge Ramos, que decía en la campaña electoral, decía que sin latinos no hay gobierno, yo respondo más bien, sin latinos no hay futuro en Estados Unidos. O sea, el cambio demográfico es de tal magnitud que los latinos no solamente llegaron para quedarse, sino para ser parte estructural de la población de Estados Unidos. Y si no hay latinos, no hay futuro realmente. Este es el miedo de los supremacistas blancos, el miedo de Trump y otros, y que lo personifican en México, porque claro, los mexicanos son el principal grupo, el mayor volumen de indocumentados, etc. Pero los dados ya se tiraron, ¿no? Y no les son para nada favorables a estos supremacistas blancos. La magnitud del cambio demográfico es ya imposible de detener, ¿no? Y por lo mismo, con esa magnitud es imposible que se pueda mantener a largo plazo una estructura social racializada,
en esta estructura, digamos, una estructura social racializada con base en los cánones que prevalecían hasta los años 80 del siglo pasado, es decir, con una estructura racializada en términos de 80% blancos, 20% minorías. Ese cambio demográfico tiene que reformarse, reaparecer, reconstituir los cambios sociales de la distribución de los poderes políticos, económicos y los accesos en términos de educación, etcétera, ahí. Y esto es lo que yo planteo como el nuevo dilema americano, que atraviesa ya y caracterizará la lucha de clases de este siglo XXI. O lo que es lo mismo, como el conflicto de lucha de clases típico, de distribución del ingreso, de distribución de los privilegios económicos, está atravesado por esta racialización, pero ya no de mayoría versus minoría, sino de distintas minorías. Y es esa, por tanto, esa racialización del conflicto económico de distribución del ingreso que está en todas las economías, cómo distribuimos lo que producimos, esa distribución que está en todas, que es parte de la lucha de clases en sí misma, ¿no? En Estados Unidos hoy día va a adquirir una forma, digamos, de no solamente lucha de clases, sino luchas étnicas, de grupos étnicos, latinos, migrantes y blancos, y otras minorías. Es por eso que yo veo que el racismo se ha vuelto a instalar en el centro de la lucha del poder en Estados Unidos. Como la década del 60 opone a quienes buscan mantener privilegios y quienes buscan romper con la racialización de la desigualdad. Pero a diferencia de la lucha por los derechos civiles, esta lucha actual y la que viene en todo este siglo, porque estos son los cambios que vienen en el siglo XXI, sean un marco de quiebre de los equilibrios demográficos que sustentaron el anterior patrón de racialización de la desigualdad social. Esa contradicción es la que está ahí operando. Es la contradicción definitiva de cómo se pasa de un país de blancos, en términos demográficos, a un país de minorías demográficas y qué impacto va a tener eso en la estructura social, de desigualdad social, de desigualdad ocupacional, desigualdad económica, etcétera, de distribución de los privilegios políticos, sociales, etcétera, y por tanto de los derechos, de cómo se va ahora a redistribuir este pastel de derechos humanos, ¿no? Y en ese plano, lo que hoy vemos con Trump y su presidencia, más allá de la persona, insisto, es solo el inicio de una disputa social y política, o más bien, es la manifestación ya completa de esta disputa, que probablemente viene ya amarrándose desde antes, ¿no? Desde los años 90, 2000, viene apareciendo, pero hoy día irrumpe como tal. Pero es la conformación, la consolidación de un grupo, ¿no?, que va a entrarle a esta pelea. Pero esa lucha que hoy día vamos a ver ya está desatada. Y no hay muros que la puedan detener. Ese es el punto, ¿no? O sea, podrán poner muros para detener la migración, pero la lucha interna de Estados Unidos no se detiene con muros. Se resuelve con nuevos pactos. Esa es la cuestión. Trump y el gobierno pueden ser el último intento de supremacistas blancos para posicionarse y acumular fuerza para esta lucha de clases que se avecina. No es el último suspiro o el último respiro de los supremacistas, no. Es el último intento que ellos tienen, o el más fuerte, el más claro, de posicionarse en esta lucha y acumular fuerza y debilitar al otro. Debilitar al latino, debilitar a las minorías. Mantenerlas en una posición de vulnerabilidad social y política, aun cuando no sean una minoría demográfica como antes. Pero es la idea de mantener mis privilegios a costa de la vulnerabilidad del otro. Lo que buscan no es tanto detener el cambio demográfico, porque es imposible detenerlo, en el corto plazo, al menos mediano plazo, sino reconfigurar las correlaciones de fuerza. Mantener la actual estructura racializada de desigualdad social con esta estructura de clases etnoestratificada, ¿no?, y sus privilegios. ¿Cómo se hace eso? Eso es conflictivo, eso es tensional. Genera una tensión. Hay una tensión hoy día en Estados Unidos que va a estar marchando y va a estar reapareciendo. Por poner muros. Cada política no va a ser más que una política dentro de una lucha larga. Insisto, es intento de debilitar al otro, pero también es, al debilitar al otro, lo estoy constituyendo como el otro. Y eso permite la constitución del otro como sujeto social y político también. Y es lo que está pasando, lo que en cierta medida, o hacia dónde va, ¿no? En síntesis, ¿no?, lo que estamos viendo es que Estados Unidos, y no solamente Estados Unidos, sino
Estados Unidos tal vez es el caso más paradigmático, más clarito. Pero también lo vamos a ver en Alemania, en Europa, donde la cosa está más difusa, porque la política también, la socialdemocracia europea ha tenido históricamente más peso. Entonces, las cosas no parecen tan claras, pero aparece también con estos grupos supremacistas, con Le Pen, con el que acaba de perder en Holanda, etc. Empiezan a aparecer fuerza, porque el conflicto, digamos, de esta forma, el conflicto que viene es que la estructura social, la estructura de clase, la distribución política del poder, tiene que transitar desde una estructura demográfica desde la cual se constituyó durante 2-3 siglos, a una nueva que es la que viene. Y esa nueva que viene habla de sociedades de minorías demográficas, o de 2 o 3 grandes minorías, donde la anterior, que tenía concentrado todos los privilegios, ya no los va a poder mantener. Ese es el conflicto, esa es la tensión que empieza a aparecer. Sobre eso empiezan a aparecer otras tensiones, evidentemente, en el caso de Europa, los refugiados, sin duda. Pero eso pasa a ser más, a mi modo de ver, un elemento que adereza, o sea, que se complementa, pero no resuelve o que no apunta al elemento central, que ya está instalado en Europa. Esto que yo estoy hablando ahora de lo que está pasando o lo que viene para Estados Unidos, hace más de 10 años, un demógrafo británico lo decía para Europa y hablaba de una tercera transición demográfica de sociedades de minorías. Por cierto, las Naciones Unidas hace ya 15 años, más o menos 2002, 2003, había sacado un reporte, estos informes típicos de Naciones Unidas, donde hablaba del reemplazo demográfico, de esto mismo. Informe que algunos lo conocimos, el informe, la síntesis, no el sumario, y el otro informe quedó bajo escondido, no escondido, digamos, pero ahí en el escritorio, nunca se supo. Ahora recién lo están sacando, de nuevo. ¿Por qué? Ahora, ¿por qué lo sacan? Porque es un tema realmente, digamos, si uno lo empieza a ver en términos fríos, realmente son números apabullantes. La sociedad como la concebíamos está cambiando, y está cambiando de forma radical, completa. Ahora, esto es lo que pasa en Estados Unidos, en las sociedades desarrolladas. Falta ver lo que pasa en nuestras sociedades. Y esa es una gran interrogante a la cual no nos hemos acercado todavía. Bueno, muchas gracias.